En el capítulo de hoy te voy a pedir que te abrigues bien. Coge tus mejores botas, abrigo, guantes, gorro y todo aquello que te permita protegerte del frío polar, porque hoy vamos a viajar hasta ambos extremos, al norte y sur de nuestro querido planeta Tierra, en busca de historias increíbles sobre los primeros exploradores de estas gélidas tierras, allá por el siglo XVII, cuando, una vez más, los españoles encabezaron las primeras expediciones hacia lo que hoy es la Antártida. Recorreremos los siglos en busca de los nombres y las razones que llevaron al hombre a adentrarse en estos lugares tan extremos, en busca de aventura e investigaciones sobre los límites humanos y tecnológicos que perduran hasta el día de hoy, con bases científicas instaladas en mitad de los hielos perpetuos polares y australes. Afortunadamente, este viaje es seguro y lo hacemos desde nuestros entornos conocidos, pero la mente, a través de estas 2001 historias que te traigo hoy, nos hará posible sentir un fino viento frío soplando en nuestras caras, que nos transportará muy lejos de aquí, a los confines de la Tierra, donde las bellísimas auroras boreales iluminan el cielo nocturno con sus fascinantes luces cromáticas llenas de electricidad que, al contacto con la superficie de nuestra atmósfera, generan ese efecto lumínico único y del que me considero una auténtica admiradora. Monta conmigo en el tradicional trineo tirado por perros huskies deseosos de correr hasta llevarnos rápidamente hasta esta nueva aventura podcastera. Agárrate bien porque empezamos. Nos trasladaremos ahora a la España de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, donde nos espera Gabriel de Castilla, navegante y explorador nacido en Palencia en 1577. Nacido en el seno de una familia acomodada castellana, siendo muy joven se incorporó al ejército español para continuar su carrera castrense como capitán de artillería en Nueva España, como se conocían entonces a los territorios americanos españoles, participando entonces en diversas acciones navales durante el apogeo del Imperio Español, incluyendo la defensa del imperio contra piratas y corsarios. En 1603, Gabriel de Castilla fue enviado por su primo y virrey de Perú, Luis de Velasco y Castilla, marqués de Salinas del Río Pisuerga, para buscar corsarios holandeses en el Pacífico Sur. De tal forma, en marzo de ese mismo año, partió de Valparaíso, en Chile, al mando de 3 imponentes naves con intención de recorrer los mares del sur de Chile en busca de estos holandeses que tantos problemas estaban causando a los intereses españoles en la zona. Durante esta misión se dice que navegó más allá del estrecho de Magallanes hacia latitudes extremadamente australes, tal y como atestiguó uno de sus tripulantes, el holandés Laurens Claets, ya en 1607, donde afirmó haber sobrepasado los 64 grados de latitud sur y haber encontrado gran cantidad de hielo y nieve sobre el mar, regresando ya en abril a las costas de Chile. No se conserva ningún documento oficial que corrobore este testimonio de uno de sus tripulantes, pero por las fechas y los datos facilitados, todo parece indicar que es válido para confirmar que fue un español el primero en avistar tierras australes mucho antes de que en 1773 los británicos llegaran a esta zona, visitada, por tanto, más de 150 años antes por este navegante español. Gabriel de Castilla, por tanto, y teniendo en cuenta las coordenadas facilitadas de sus descubrimientos, tuvo que llegar al terreno que hoy se conoce como las Islas Shetland del Sur y que él bautizó como la Buena Nueva, en la parte septentrional de la península antártica. Y es muy posible, según estudios recientes sobre su viaje, que hubiese llegado también a las islas actualmente llamadas Melchior. Hay otro relato de un holandés dedicado al pillaje que dijo por la misma época haber avistado esos mismos territorios, pero su testimonio carece de veracidad dado que no se pudo corroborar por nadie más. Por tanto, podemos decir que Gabriel de Castilla fue de los primeros europeos, si no el primero, en avistar la Antártida o al menos sus proximidades. Actualmente, el español da nombre a una de las 2 bases que España dispone en la Antártida y que están gestionadas por el Ejército de Tierra Español.
Esta base, llamada Gabriel de Castilla, opera solo durante el verano austral, nuestro invierno, y suele tener una población de unas 13 personas. Fue creada en 1989 y su labor consiste en ofrecer apoyo a los trabajos científicos de investigación que allí se realizan. La figura de Gabriel de Castilla ha captado últimamente la atención de historiadores y entusiastas de la exploración polar, y aunque no es ampliamente conocido fuera de los círculos especializados, su historia destaca la audacia de los primeros exploradores del océano austral. Desde aquí, nuestro recuerdo y homenaje. La exploración de los polos, tanto el polo norte como el polo sur, está llena de fascinantes relatos de aventura y desafíos extremos, así como de descubrimientos científicos, algo que había capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Ya los filósofos griegos, de nuevo los griegos vuelven a aparecer, del periodo que transcurre entre el 600 a.C. hasta el 300 a.C., teorizaron sobre que la Tierra fuera esférica y contara con regiones polares al norte y al sur. El astrónomo, cartógrafo y científico Ptolomeo, en el año 150 después de Cristo, publica su obra Geografía, donde afirmaba que el océano Índico, al sur del continente asiático, tenía que estar cerrado por una masa de tierra justo en dirección sur. Esta teoría fue la base sobre la que los cartógrafos del Renacimiento, unos 1500 años después, se basaron para indicar en los mapas de la época la hipotética existencia de este territorio inhóspito al que nadie podía acercarse por las condiciones climáticas tan extremas. Aunque hay un pueblo que ha poblado esas áreas del Ártico desde hace siglos y en condiciones de frío extremo al norte de Siberia, y bueno, pues os estoy hablando del pueblo inuit, o como comúnmente se les ha conocido, esquimales, aunque este último término está en desuso por considerarse despectivo hacia su cultura y tradición. El pueblo inuit es un grupo de culturas indígenas que habita en las regiones antárticas de Canadá, Groenlandia y algunas partes de Alaska en los Estados Unidos y Chukotka en Rusia desde hace unos 1000 años. Anteriormente, los ancestros de los inuit migraron en torno al siglo X después de Cristo desde Siberia a través del estrecho de Bering. Hoy está separado por mar, pero se cree que hace unos 1000 años aproximadamente había algunas zonas de tierra que se podían atravesar a pie. Pues como os decía, pasaron ese estrecho de Bering hacia el norte de América, desplazándose gradualmente hacia el este a lo largo de la región ártica. Esta migración culminó con la llegada de los inuit a Groenlandia en el siglo XIII. Actualmente se estima que entre los residentes en Canadá, Alaska y Groenlandia, su población ronda los 150.000 habitantes aproximadamente. El modo de vida tradicional de los inuit está íntimamente relacionado con el clima frío y los ecosistemas de su entorno. Tradicionalmente nómadas cazadores, se especializaron en la caza de mamíferos marinos con ayuda de los kayak y umiak, embarcaciones tradicionales diseñadas específicamente para las condiciones árticas. El iglú, una casa de hielo temporal, es quizá una de las estructuras más icónicas asociadas con los inuit, aunque tradicionalmente solo se usaba durante los meses de invierno. Durante el verano vivían en tiendas hechas de pieles de animales o en estructuras semisubterráneas llamadas karmat. Desde hace unos años se viene realizando numerosos esfuerzos por revitalizar y preservar su herencia cultural a través, entre otros, de su artesanía escultórica, medio de vida actual de los inuit residentes en Canadá, por el que perciben numerosos ingresos. Pero además hay un interés especial en conservar su lenguaje, el Inuktitut, que junto con otras lenguas usadas por diferentes comunidades inuit forma parte de la familia de lenguas de esta población. Otro aspecto importante dentro de la cultura y forma de vida inuit durante siglos son los perros de trineo.
Estos han desempeñado un papel crucial en su supervivencia y modo de vida en el implacable clima ártico. Estos perros no solo eran y son valorados por su capacidad de tracción y transporte, sino también como compañeros y en ocasiones como fuente de calor durante las frías noches árticas. Los perros de trineo han sido usados por los pueblos indígenas del Ártico, incluidos los Inuit, desde tiempos prehistóricos. Los arqueólogos han encontrado evidencias que sugieren que el uso de perros para tirar trineos comenzó hace más de 1000 años, permitiendo a los Inuit viajar en busca de comida y eran esenciales para transportar carne cazada, así como otros suministros. Los perros también ayudaban en la caza, especialmente en la de grandes mamíferos. Los perros de trineo tradicionales son robustos, resistentes al frío y extremadamente fuertes, capaces de tirar de cargas pesadas sobre el hielo y la nieve. La raza más conocida asociada con los Inuit es el malamute de Alaska, o Malamute, no sé exactamente cómo se pronuncia, originario de la región ártica y conocido por su fuerza y resistencia. Otro perro importante es el husky siberiano, que aunque asociado más comúnmente con los pueblos indígenas de Siberia, en Rusia, también ha sido adoptado y adaptado por los Inuit del Ártico. La crianza y el uso de perros de trineo continúan siendo prácticas importantes para la preservación de la cultura y la tradición inuit. Existen programas educativos y festivales y eventos como la famosa Iditarod en Alaska, que enseña a las nuevas generaciones la importancia histórica y cultural de los perros de trineo. Cuando yo era niña, en los años 80 y 90, recuerdo unos dibujos animados que se emitían en España y precisamente hablaban de este pueblo. Y recuerdo lo mucho que me impactó ver cómo vivían en el hielo y por encima de todo su tradicional saludo, frotándose la nariz unos con otros. Me encantaba imitarles. Por tanto, parte del Ártico al menos ya había sido colonizado por humanos desde hacía tiempo. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que las primeras expediciones occidentales iniciaron esta carrera por ser los primeros en llegar hasta el corazón polar. En concreto, el Polo Norte fue el primero de los polos en ser objetivo para explorarlo, con permiso de Gabriel de Castilla y su avistamiento de tierras australes en el Polo Sur durante el siglo XVII, como antes vimos. Y el pionero en ello, en explorar el Polo Norte, fue nuestro siguiente protagonista, Fridtjof Nansen, explorador polar, científico, diplomático y humanitario noruego. Nansen nació en Oslo el 10 de octubre de 1861, cuando esta ciudad era conocida como Cristiania. Nansen estudió zoología, obteniendo su doctorado en 1888 durante su trabajo en el Museo de la Universidad de Bergen, bella ciudad de su país natal. Su investigación inicial se centró en el sistema nervioso central de las criaturas marinas. Con el objetivo en mente de explorar los animales marinos del Ártico, decidió iniciar una exploración a bordo del barco Fram. Pero vamos por orden, os voy a explicar las cosas poco a poco. Nansen, en sus años de juventud, había sido ya campeón de esquí y patinaje sobre hielo, y durante sus estudios de zoología en 1882, un profesor suyo le propuso participar en la primera travesía por el interior de Groenlandia, la cual duró casi 6 meses. Como vemos, no se aburría este intrépido noruego. Ya un antepasado suyo, procedente de la vecina Dinamarca, llamado Hans Hansen, y que vivió entre los siglos XVI y XVII, como Gabriel de Castilla, fue un explorador del Ártico al explorar el mar Blanco de esta fría región, y su descendiente, 3 siglos después, y durante su trabajo en Bergen, como os decía antes, fue cuando comenzó a plantearse un viaje hacia este mismo lugar, comenzando los preparativos en 1887, una vez presentada su tesis doctoral, la cual defendió unos días antes de partir hacia su aventura y sin conocer el resultado. Se adentró en el frío ártico a ciegas, no sabía si le aceptarían el doctorado o no, si le aprobarían el doctorado o no.
Nansen ya era una figura prominente dentro de la sociedad noruega debido a su anterior exploración por Groenlandia, de la que os hablaba en el año 1888. Y comenzó de nuevo a recibir atención cuando comenzó a preparar esta atrevida aventura al Ártico, que presentó formalmente a la Sociedad Geográfica Noruega con el fin de buscar apoyo económico para poder llevarlo a cabo. A tal fin, nuestro noruego rechazó realizar una compleja organización de la misma, con una gran cantidad de mano de obra, tal y como habían hecho otros exploradores un par de años antes en su idea de adentrarse por el Ártico, pero estos no tuvieron éxito. Así pues, planeó su expedición inicialmente para un grupo reducido de 6 personas. Los suministros serían llevados por ellos mismos en trineos ligeros especialmente diseñados. Así como igual pasaría con gran parte del equipamiento, incluyendo sacos de dormir, ropa y hornillos para cocinar que también serían diseñados desde cero para adaptarlos al plan de Nansen. El Parlamento noruego rechazó proporcionar apoyo financiero, considerando este proyecto como muy peligroso. Este apoyo económico vino finalmente gracias a una donación de un empresario danés, Agustín Gamel, y el resto de la financiación gracias principalmente a pequeñas contribuciones de ciudadanos noruegos que sabían de sus planes por la prensa y gracias también a una organización universitaria que dio a conocer este gran proyecto de Nansen y bueno, pues el pueblo noruego decidió hacer un esfuerzo en una época en la que este país escandinavo no era como ahora una de las principales economías mundiales, sino todo lo contrario, y que había provocado esta pobreza de Noruega había provocado un éxodo de ciudadanos a tierras americanas en busca de un futuro mejor. Esto cambiaría pocos años después, al encontrarse grandes reservas de petróleo y gas en sus océanos y con ello escalar posiciones hasta convertirse en la Noruega que conocemos a día de hoy. Por cierto, un país muy recomendable si no lo conoces, sobre todo en verano. Finalmente, la tripulación elegida incluyó primeramente a 2 finlandeses llamados Samuel Balto y Ole Nielsen Ravna, pertenecientes al pueblo Sami, residentes en el extremo norte noruego. Te hablé del pueblo Sami en uno de los primeros capítulos de este podcast, de 2001 historias, dedicado a los pueblos escandinavos. Esta elección de 2 Sami fue una recomendación de otro explorador noruego cuyo nombre soy incapaz de pronunciar y que vino determinada por que los Sami son expertos viajeros a través de la nieve, como ya vimos en este capítulo del que te hablaba antes. El resto de la tripulación principal del Fram finalmente fueron más de las 6 personas que tenía en mente Nansen inicialmente e incluyeron a varios nombres que pasaron a la posteridad y algunos de ellos posteriormente realizaron nuevas travesías polares en otras expediciones. Todos tenían experiencia en la vida exterior en condiciones extremas y eran expertos esquiadores tal y como Nansen buscaba, incluido él mismo. Además, cada uno de ellos estaba especializado y a cargo de áreas distintas que iban desde meteorólogos hasta médicos. El barco incluía un completo quirófano con los últimos avances médicos, además de marinos y cazadores, así como militares y oficiales de la Marina noruega. Además, por supuesto, de perros como los usados por los nativos de los que te hablaba antes para tirar de los trineos. El barco para tal empresa no podía ser uno cualquiera y para ello se diseñó uno especialmente pensado para la travesía que iban a realizar y bajo la supervisión del propio Nansen. Este barco fue diseñado por Colin Archer, experto constructor de barcos noruego, pero con ascendencia escocesa. Este barco recibió el nombre de Fram, que en noruego significa adelante, y la idea de su diseño priorizó la navegabilidad, así como la resistencia del casco a la gran presión ejercida por el hielo polar a medida que se adentraran hacia el norte polar. Con todo esto, el imponente barco Fram y toda su tripulación zarpó del puerto de Oslo el 24 de junio de 1893. La idea
era navegar hacia el norte hasta quedar atrapado en los hielos perpetuos del Ártico, esperando a que la deriva del mar le llevase hacia adentrarse en el polo. Impaciente con la lentitud y el carácter errático de la deriva, después de 18 meses de espera, de estar atrapados en el hielo, Nansen y uno de sus acompañantes dejaron la nave con un equipo de perros y trineos y se dirigieron a pie hacia el corazón del polo, esquiando. No lo lograron, pero alcanzaron el récord de latitud más al norte, de 86 grados norte, antes de emprender una larga retirada a través del hielo y de las aguas abiertas para alcanzar un archipiélago, hoy perteneciente a Rusia, en el océano glacial ártico, llamado entonces Tierra de Francisco José, y que posteriormente se bautizaría también con el nombre de nuestro intrépido explorador noruego Fridtjof Nansen. Mientras tanto, el resistente barco Fram continuó inmutable al hielo, a la deriva, hacia el oeste, aprovechando las corrientes marinas de la zona, saliendo finalmente al Océano Atlántico Norte casi en las mismas fechas en las que Nansen llegó a pie a esa zona, tras haber estado casi 3 años inmovilizado. La expedición había despertado muchísimo interés no solo en Noruega, en la Noruega natal de Nansen, sino en todo el mundo, y la prensa de diversos lugares especulaba sobre la veracidad de las informaciones facilitadas por la familia de Nansen, en concreto por su esposa, así como de otras fuentes. El diario Le Figaro, en París, Francia, en 1894, fue el primero en anunciar que el Fram había llegado ya al Polo Norte, y al año siguiente, The New York Times informaba como primicia que la tripulación de expedicionarios del Fram había descubierto tierra firme en el Polo Norte, algo que fue acogido con gran alegría por parte de los expertos de todo el mundo. Finalmente, el 9 de septiembre de 1896, y acompañado en el último tramo hasta el puerto de Oslo por un escuadrón de buques de guerra, lugar, Oslo, de donde zarpó Nansen 3 años atrás, arribó el barco Fram, con nuestro protagonista y el resto de la tripulación al completo y en perfecto estado, así como el resistente barco, que no sufrió daño alguno, salvo algún daño de pintura menor. Fueron recibidos con gran alegría y alboroto por sus familiares y miles de compatriotas, incluyendo el rey del entonces país unificado, Suecia y Noruega, Óscar II, que lo saludó personalmente, y juntos hicieron un recorrido triunfal por la ciudad de Oslo, pasando por un arco de triunfo realizado por 200 gimnastas hasta el Palacio Real de la ciudad, donde Nansen y su familia fueron invitados a alojarse por invitación del monarca escandinavo. Si bien la expedición no había alcanzado el polo norte geográfico, fue un verdadero éxito en los aspectos deportivo y humano, ya que se alcanzó un hito en la historia de la presencia humana en latitudes nortes de las gélidas tierras del Ártico, así como numerosos avances científicos, entre los que se destacaba un mejor conocimiento de los mares polares, así como de la formación de los hielos e icebergs, junto con el descubrimiento de nuevas especies polares desconocidas hasta entonces. Nansen, a partir de ahí, fue considerado un héroe nacional, como os podéis imaginar, además de un afamado experto internacional en lo que a expediciones polares extremas se refería, siendo a partir de entonces consultado en todas y cada una de las expediciones llevadas a cabo posteriormente por otros exploradores, y de las que te hablaré dentro de un momento. Comentarte que nuestro amigo noruego, por su parte, se centró posteriormente en su labor científica y académica, creando en el año 1900 el Consejo Internacional de Estudios del Mar. Posteriormente se involucró activamente en asuntos políticos relativos a la independencia de su país natal, Noruega, de Suecia, y esta se logró finalmente en el año 1905. Comenzó ahí su carrera diplomática, así como a la par desarrolló su faceta más solidaria, participando activamente en la creación de una sociedad de naciones tras finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, que lo llevó a comprobar el sufrimiento de miles de refugiados de guerra a los que ayudó activamente,
así como a millones de rusos, afectados por una gran hambruna entre los años 1920 y 1921. De tal forma fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz y recibió finalmente este prestigioso galardón en su Oslo natal en 1922, cuyo premio económico donó a esfuerzos humanitarios internacionales. También Nansen participó activamente en las conversaciones de paz para el final de la guerra greco-otomana, que dieron lugar al Tratado de Lausanne en Suiza en 1923 y que puso fin a este enfrentamiento que pues dio como consecuencia el fin del Imperio Otomano tal y como se conocía hasta ahora, dando lugar a la actual Turquía por un lado, así como a la independencia de otros países como Grecia en este caso. Nuestro explorador y diplomático noruego siguió con sus labores humanitarias y viajando por distintas partes del mundo, interviniendo a favor de los más desfavorecidos, así como recibió varios reconocimientos oficiales internacionales, además de escaparse a esquiar siempre que sus obligaciones se lo permitían. Esto fue así hasta su fallecimiento el 13 de mayo de 1930 en Lysaker, localidad próxima a Oslo, dejando atrás de sí una vida rica, llena de aventuras, conocimientos y trabajo en favor de los más desfavorecidos. Si decides viajar hasta Oslo, no olvides pasarte por el Museo Fram de la capital noruega, donde podrás comprobar con tus propios ojos lo imponente que sigue siendo el barco Fram y a cuyo interior se puede acceder y conocerás más de la vida de este intrépido noruego que cambió en muchos aspectos el mundo para mejor. Te menciono que este museo, el Museo Fram, se construyó rodeando al barco, es decir, primero se encalló el barco en una zona de la costa de Oslo y posteriormente en torno a él se fue construyendo el museo. En fin, todo es épico alrededor de este barco y de nuestro protagonista Nansen. El Polo Norte fue de nuevo abordado durante los primeros años del siglo XX y dos estadounidenses dijeron haberlo alcanzado, primero el médico y explorador Robert Cook y poco después el también explorador Robert Peary. Esto en su día levantó ciertas sospechas y hoy en día ha sido cuestionado de forma contundente y se da por sentado que ninguno realmente llegó a su objetivo, pero hizo que nuestro próximo protagonista, Roald Amundsen, decidiera cambiar sus planes iniciales de explorar, como su compatriota Nansen, el Polo Norte, centrándose en intentar llegar al otro extremo de la Tierra, el Polo Sur, antes que ningún otro. Amundsen nació en la localidad de Borge, muy cerca de Oslo, Noruega, en 1872 y era hijo de un propietario de barcos. Su familia le encarriló hacia su carrera como médico, pero en 1888 Nansen regresaba de atravesar Groenlandia en esquí y esto hizo cambiar de rumbo a Amundsen, el cual decidió convertirse en explorador, al igual que su héroe y compatriota. Comenzó, eso sí, la carrera de medicina y 3 años después la abandonó y en 1892 embarcó en un barco de cazadores de animales árticos en busca de aventuras y cumplir su sueño de ir al Polo Norte. A su regreso, con la cabeza llena de ideas y proyectos de exploración, viajó a Estados Unidos en busca de patrocinadores para llevar a cabo alguna de estas ideas. Una vez conseguido a su patrocinador, Lincoln Ellsworth, el cual le acompañaría en varias de sus expediciones a lo largo de los años, comenzó sus estudios de navegación, obteniendo la licencia en julio de 1895. En 1897, un año después del regreso del Fram desde el Polo Norte y con el fin de coger experiencia en expediciones extremas, Amundsen se embarcó en una fragata belga que tenía como fin internarse en la Antártida. Esta exploración consiguió superar los 70 grados de latitud sur, pero finalmente quedó atrapada en el hielo y la supervivencia de la tripulación fue especialmente complicada, teniendo que alimentarse de carne cruda de animales.
A la vuelta de aquella expedición, Amundsen había recibido una gran lección en cuanto a qué no hacer si quería en un futuro llegar a su objetivo extremo de llegar al corazón del Ártico o la Antártida. Inicialmente tenía en mente como un sueño por cumplir el usar el barco de Nansen, el Fram, que pertenecía entonces al gobierno noruego, para volver al Polo Norte y conseguir aquello que su héroe no pudo, alcanzar el corazón del Polo Norte. Pero como os decía hace un momento, dos exploradores estadounidenses decían haberlo conseguido, habían conseguido llegar a él, y fue cuando Amundsen cambió su estrategia. Usaría el barco Fram para explorar el Polo Sur. Las razones que le llevaron a esto fueron varias, entre las que destacaban la resistencia y diseño del barco Fram, que estaba especialmente diseñado para soportar la enorme presión del hielo de los polos, lo cual lo convertía en el barco ideal para navegar en las peligrosas aguas antárticas. Por otra parte, el Fram contaba con una capacidad de carga mayor que ningún otro barco, necesario para transportar suficientes suministros para asegurar la supervivencia y el éxito de su exploración. Y por último, el diseño del Fram aseguraba en todo momento una habitabilidad relativamente cómoda y moderna, con lo último en tecnología hasta ese momento, para que la tripulación aguantara, entre comillas, de forma confortable durante largos periodos en condiciones extremas. Pero todo este plan lo mantuvo en secreto hasta que, una vez reunido todo lo necesario y habiendo zarpado de Oslo en junio de 1910 y ya embarcados rumbo al Ártico, Amundsen comunicó a la tripulación por sorpresa el objetivo real de la exploración: viajar rumbo sur hacia la Antártida e intentar llegar a su centro. Se dice que Nansen, al ser informado de este cambio de planes de Amundsen, lo apoyó públicamente en su proyecto. Por otro lado, la expedición de Amundsen no eran los únicos con intención de viajar hasta la Antártida, y puso en conocimiento vía telegrama al líder de otra expedición que simultáneamente pretendía el mismo objetivo, Robert Falcon Scott. Ambos expedicionarios comenzaron así una carrera por ser los primeros en lograr tan difícil y frío objetivo. En enero de 1911, la expedición de Amundsen llegó hasta la conocida Bahía de las Ballenas, ya en la zona exterior de la Antártida. Nuestro explorador había planificado cuidadosamente su ruta y logística y optó por una ruta más directa y menos explorada desde esa bahía, que además ofrecía una pendiente más suave hacia la meseta polar, la cual deberían atravesar a pie con la ayuda de perros de trineo. Estos transportaron los suministros, lo que resultó ser extremadamente eficaz. Los perros no solo eran más rápidos y podían llevar cargas más pesadas en comparación con los ponis y los tractores motorizados usados por Scott, sino que también podían ser sacrificados para alimentar a los hombres y otros perros, lo cual era parte de su planificación logística, y que a día de hoy ha sido un motivo para acusar a Amundsen de maltrato animal deliberado y, por tanto, oscurecerse un poco su figura, aunque en aquel momento era la única forma para conseguir el objetivo que tenían en mente. Amundsen y su equipo de 4 hombres, Helen Hansen, Sverre Halsell, Oskar Wisling y Olaf Bachland, partieron de la Bahía de las Ballenas hacia el Polo Sur una vez pasado el invierno antártico, el 20 de octubre de 1911, llegando propiamente al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Establecieron un campamento al que llamaron Folheim, plantaron la bandera noruega y dejaron una carta destinada al rey de Noruega y una nota para Scott, en caso de que llegara después. Robert Falcon Scott y su equipo llegaron al Polo Sur el 17 de enero de 1912, es decir, un mes después, solo para descubrir que Amundsen les había ganado por más de 30 días. Desafortunadamente, Scott y su equipo se enfrentaron a numerosas dificultades en su viaje de regreso, y finalmente Scott y los 4 hombres que llegaron al polo con él murieron en el trayecto de regreso a su base. En aquel momento nuestro mundo no contaba con tantos medios de información instantáneos como tenemos ahora con internet y las redes sociales, así como
pues, youtubers, influencers y demás. Y el éxito de Amundsen no fue anunciado públicamente hasta el 7 de marzo de 1912, es decir, 3 meses después de que llegaran realmente al Polo Sur. Fue entonces cuando el equipo llegó a Australia, en esta fecha de marzo de 1912. Desde allí viajó hasta Santa Fe, en Argentina, donde estuvo alojado con unos conocidos durante unos meses antes de seguir viaje de regreso hacia Noruega. Ya en su país, él y toda la tripulación fueron aclamados como héroes y hubo celebraciones significativas y numerosos reconocimientos de las instituciones noruegas y de la comunidad internacional. Amundsen dedicó mucho tiempo después de la expedición a escribir y dar conferencias sobre sus aventuras y descubrimientos. Publicó 2 libros donde narraba esta expedición: El Polo Sur, un informe de la expedición antártica noruega en el Fram, 1910-1912, y el otro libro, Sur más lejano. Las conferencias, así como los libros, no solo aumentaron su fama, sino que también ayudaron a financiar sus futuras exploraciones. Y es que Amundsen, unos años después, realizó más expediciones a los polos. En 1918, Amundsen se embarcó con un barco propio, el Maud, en honor a la primera reina noruega, Maud, hija de la reina Victoria de Inglaterra, después de su independencia de Suecia. Su objetivo era surcar el paso del noreste, atravesando el océano glacial ártico desde el océano Atlántico Norte hasta el Pacífico Sur, por la costa siberiana perteneciente en ese momento a la Unión Soviética. Su proyecto incluía emular a Nansen en su primera expedición al Polo Norte y congelar el Maud en un banco de hielo flotante y navegar a la deriva hasta que las corrientes marinas los empujaran de oeste a este. Si bien esta expedición no consiguió el objetivo inicial, sí logró grandes avances científicos en el estudio del Ártico. Si recuerdas, antes te hablaba de un viaje de Amundsen a Estados Unidos en el inicio de su carrera como explorador, donde consiguió el patrocinador que logró financiar todas sus aventuras polares, el magnate Lincoln Ellsworth. Pues bien, después de este encuentro en la ciudad de San Francisco y posteriores éxitos, juntos decidieron sobrevolar el Polo Norte en avión en el año 1925. Amundsen había logrado su licencia de avión a su regreso de la Antártida en 1914. Con 2 aviones, el N-14 y el N-15, el propio Amundsen junto a Ellsworth, así como 4 personas más, partieron de Alesund, una localidad al norte de Noruega, rumbo a Alaska. El equipo alcanzó los 87 grados norte, la latitud más septentrional alcanzada por un avión en ese tiempo. Después de aterrizar a unos 15 kilómetros del polo norte geográfico, uno de los aviones se averió y tuvieron que reajustar el que les quedaba para poder salir todos vivos de allí. Después de racionar la comida al mínimo para todos y gracias a la habilidad del piloto Risser Lansen, lograron regresar todos a las islas Spitsbergen, cerca de Groenlandia, donde fueron recibidos con gran regocijo, ya que se creía que se habrían extraviado para siempre. Esta expedición está narrada por el propio Amundsen en su libro Al Polo Norte en avión. El incansable Roald Amundsen, ya en 1926, decide realizar junto a su patrocinador Ellsworth junto al valiente piloto Risser Lansen y también junto al explorador noruego Oskar Wisling, así como con el ingeniero italiano Umberto Nobile. Pues todos ellos realizaron una nueva expedición aérea de nuevo al Polo Norte, pero esta vez iban a ir a bordo del dirigible Norge, diseñado por el propio ingeniero italiano Nobile. Salieron de las islas Spitsbergen el 11 de mayo de 1926 y llegaron a Alaska 2 días después, pasando por el Polo Norte. De esta forma, los noruegos Amundsen y Wisling se convirtieron en los primeros hombres en alcanzar ambos polos en la historia. Su expedición, de nuevo, fue narrada
por el propio Roald Amundsen en su libro sobre el Polo Norte en dirigible. Después de esta expedición en dirigible en 1928, Amundsen y Nobile discutieron por quién debería tener el honor de haber surcado el Ártico en dirigible, y el italiano decidió poco después encabezar su propia expedición ártica a bordo de otro dirigible llamado Italia. Este se perdió cuando regresaba y Amundsen formó parte del equipo de rescate para localizarlo a bordo de un hidroavión francés. Poco después se encontró cerca de la costa de la localidad noruega de Tromsø un flotador del hidroavión. Todo parecía indicar que este hidroavión se había estrellado al poco de salir y Amundsen había fallecido. Las misiones de rescate por parte del gobierno noruego finalizaron 3 meses después, en septiembre de 1928, cuando se perdió toda esperanza de encontrar con vida al explorador. Su cuerpo nunca fue encontrado y, por el contrario, el italiano Nobile sí que fue encontrado con vida poco después. El gobierno noruego estableció el 14 de diciembre, día en que unos años antes el propio Amundsen había llegado al Polo Sur, como el día en memoria de este intrépido explorador noruego. Este fue recordado, Roald Amundsen fue recordado entonces con el repicar de todas las iglesias del país, junto con 2 minutos de silencio a las 12 de la mañana y un memorable discurso por parte del héroe de Amundsen, Fridtjof Nansen. Trepidantes vidas las de estos dos noruegos empeñados en conquistar los polos, ¿no te parece? Volvamos al calor de nuestro tiempo y lugar y repongamos fuerzas de estas travesías por los extremos norte y sur de nuestra tierra. Hasta el siguiente capítulo de 2001 historias. No olvides seguirnos en las redes sociales y si tienes cualquier duda o sugerencia, comentario que hacernos, ya sabes las vías de contacto por email y que es 2001historias@gmail.com y en los comentarios que hay en las plataformas. Hasta entonces, hasta el siguiente capítulo, te mando mi caluroso y necesario, en este frío momento, saludo. Adiós.